Hola, hola, mi nombre es Rebeca Fernández. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Crecimiento Mutuo. Bueno, el dinero no siempre es problema de una pareja. A veces la comunicación también lo es. Y para profundizar este tema, hoy tenemos a alguien que nos acompaña, Diego Benítez. Bueno, Diego es fundador de Empodérate, ¿verdad, Diego? Coach, capacitador, formador. Bueno, nos alegra muchísimo tenerte acá. No, muchísimas gracias, Rebeca, de permitirme nuevamente compartir con tu audiencia. Y es que, bueno, como bien lo decís, el tema de las finanzas en parejas es fundamental porque muchas de las parejas no finalizan su relación por falta de amor, sino por problemas derivados con el dinero. Así de contundente es el tema. Por supuesto, bueno, y hoy vamos a hablar de cómo las parejas puedan tomar decisiones financieras de forma sana, clara y sobre todo respetuosa también, ¿verdad, Diego? Pero qué bonito es sentarse con su pareja, pues a compartir, a conversar, pero no siempre hablar de dinero es sencillo, ¿verdad? No, y es que definitivamente, y es que eso ha sido como un mito, porque en pareja podemos hablar de tantas cosas, pero cuando se toca el tema del dinero, como que, todos de frente, ¿verdad? Es como decir, no, hablemos de todo menos de eso. Y es que el dinero es tan transversal, la parte financiera es tan transversal en las vidas de las personas y por ende en la vida de la pareja, que se vuelve más bien indispensable que hablemos sobre el tema de dinero. Claro. Y mucho tiene que ver en la manera como nosotros nos relacionamos con el mismo. Y yo creo que desde que uno empieza esa parte, empezar a salir con alguien, ¿verdad? Uno tiene que ser bastante observador y notar cómo la persona se relaciona con el dinero. Puede ser que, por ejemplo, usted salga a un lugar y la persona no le guste gastar mucho. O tal vez sea una persona que por el contrario ve algo y sale y lo compra de una vez. Entonces ahí uno empieza a conocer y entender un poquitito los hábitos que la otra persona tiene. Y aquí hay que ser muy claro, ¿verdad? Aquí no se trata de que los míos son los buenos, los de la otra persona son los malos. No, simplemente la manera como nosotros nos educaron a relacionarnos con el dinero. Y muchas de esas maneras vienen de nuestra niñez. Puede ser que en algunos casos la pareja viene de un hogar muy limitado, donde tal vez te cuidaban hasta el último 5. Sí, correcto. O puede ser más bien por el contrario, que venga de una familia con mucha abundancia económica y que tal vez, digamos, ahí el tema de dinero no era tema, como dicen. Entonces, tiene que ver muchísimo con esa experiencia de vida que cuando uno va tomando la decisión de tener ya una vida en pareja, es fundamental que se conversen esos temas para llegar a acuerdos. Porque el tema de finanzas en pareja no es un tema de matemática, no es un tema de sumar y restar. No, se trata de más allá de eso. Es de ver un tema de sueños, de expectativas, de proyectos, de anhelos, de temores que yo pueda tener. O sea, son un montón de aspectos que debemos considerar, Diego. Mira, yo hice un checklist y te lo quería compartir, claro, a ver qué vos pensás. Como decir, bueno, ¿qué tal si me siento con mi pareja? Agarramos una libretita o en el celular, hacemos este checklist, a ver qué te parece. Visión de vida, estilo de gasto, manejo de deudas, hábitos de ahorro y nivel de transparencia. ¿Cómo lo ves? Espectacular. Y si te das cuenta, prácticamente ninguno de ellos tiene que ver con números, tiene que ver más bien con algo más de emoción, de proyecto de vida, que eso me encanta. Cuando hablamos de finanzas en parejas, podríamos hablar de 3 capas. La primera capa es la capa la más visible, la que todo el mundo normalmente ve, que tiene que ver con, cuánto se gana, cuánto se gasta y hacer el famoso presupuesto, que siempre es importante tener un presupuesto. Pero esa es como la parte más visible. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que va a aportar más. O sea, porque normalmente en los hogares tiende a verla de que existe una persona que gana más y una persona que gana menos. Y es ahí donde empieza la otra capa, que tal vez es la más delicada y de la que cuesta llegar, a conversar en pareja. ¿Qué me genera a mí el dinero? O sea, al final de cuentas, ¿qué emoción me genera? Por ejemplo, angustia, ansiedad, miedo a quedarme sin recursos, poder, es decir, yo gano más, yo pongo más dinero, yo tengo el poder en la pareja. Entonces son ese tipo de emociones las que justamente hay que conversarlas, y en la cual incluyo una que mencionaste, que a mí me encanta, que tiene que ver con el proyecto de vida, y que justamente esa es la que da pie a la tercera gran capa, que es ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, ¿dónde me veo yo en el futuro? Quiero viajar, quiero tener una casa, quiero tener un vehículo,
quiero darle una educación privada a mis hijos si quiero tener hijos. Son todos esos temas tan relevantes que hay que conversarlos en pareja para ir definiendo y tomando acuerdos. Sí, de hecho, esa era una de las preguntas que tenía para vos. ¿Cómo empezar a hablar sin pelear? Porque muchas veces el dinero genera discusiones, quizá uno no quisiera que esto pase, pero sí pasa, es la realidad que viven muchas de las parejas actualmente. Es la realidad, porque está siempre la connotación, justamente, la connotación emocional. Por eso primero hay que como clarificar esos puntos. Aquí no se trata de quién gana más, quién gana menos, quién aporta más, quién aporta menos, sino es que si hemos tomado la decisión de hacer una vida juntos en pareja, bueno, tenemos que llegar a acuerdos, y esos acuerdos hay que conversarlos. Tenemos que entender cuál es tu expectativa de vida, dónde te ves financieramente hablando de aquí a unos años, qué proyectos tenés, y esos proyectos van a requerir recursos financieros. Y si yo tengo otros proyectos y yo quiero irme de viaje, voy a tener que requerir también dinero. Entonces, se trata justamente de eso. Entonces, hay que empezar a propiciar esos diálogos financieros. Yo siempre le digo a las personas y a las parejas especialmente, saquen un tiempito para hablar de dinero, o sea, una conversación de dinero, así como sacan conversaciones para hacer la lista del supermercado, para planificar las vacaciones, que ahí yo veo a todo el mundo muy contento, era planificando, claro, que se meten a las redes sociales, que googlean y todo eso. Saquen un espacio específicamente para hablar del dinero, pero desde un punto de vista racional, no emocional, sino de decir numéricamente, ok, esto es lo que nosotros con esto contamos actualmente, y para eso tenemos que ser totalmente transparentes, o sea, tenemos que decir tal cual está, y en esa transparencia tenemos que decir, bueno, recordemos que cuando tomamos la decisión de hacer una vida en pareja o estar en pareja, hemos tenido posiblemente ya muchísimos años de relación con el dinero, relación buena o relación mala, y entonces ya posiblemente traemos nuestras cositas, ¿verdad? Puede ser que nuestras cargas financieras, o puede traer un superávit financiero, puede decir que yo fui una persona muy ordenada, o que a la larga tuve ingresos que me permitieron generar ahorros importantes, porque tal vez aquí quiero hacer un paréntesis. Hay veces que se dice que si yo gano mucho, yo tengo la capacidad de ahorrar, y si yo gano poco, no tengo la capacidad de ahorrar. Eso es un mito también. Tiene que ver mucho con las personas, con esa disciplina que tengan en la parte financiera. No sé, yo conozco personas de verdad que sus ingresos tal vez no son tan altos, pero tienen una disciplina que les permite mantener una calidad de vida y les permite ahorrar. Así como conozco los otros casos, ¿verdad? Personas que ganan muchísimo dinero y prácticamente usted ve que no tienen nada. Entonces, ahí rompamos eso, pero sí es muy relevante que en esos diálogos transparentes, bueno, me diga, bueno, contamos, o sea, ¿con qué venís? O sea, ¿cuáles son tus deudas? Porque de eso se trata, porque sobre eso tomamos acciones. Y posiblemente, bueno, ver cuáles son las ventajas o digamos las habilidades que tienen alguna de las dos personas para poder generar no solo los acuerdos, sino darle seguimiento. Porque no solo se trata de llegar a acuerdos, no, hay que darle seguimientos y hay que ejecutarlos. Es decir, ese es el acuerdo. Bueno, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Cuáles son las acciones que vamos a hacer para que eso se logre? ¿Y quién lo va a controlar? ¿Y qué pasa? Porque también es algo muy relevante, Rebeca, que muchas veces la gente, bueno, tiene estos diálogos financieros, me encanta, llegan a acuerdos, pero esos acuerdos siguen siendo los mismos en el tiempo. No, tenemos que actualizarlos, tenemos que revisarlos, porque tu situación financiera de hace un año posiblemente no sea la misma situación financiera que tengamos ahora. Entonces hay que actualizarlos, o sea, tenemos que constantemente hacer esa revisión. Y más bien, qué bonito que en esa revisión, Rebeca, ver que en pareja logramos alcanzar algunos de los objetivos que nos planteamos. Claro, sí, es espectacular. Y entonces vos decís, Diego, que más bien tenemos que buscar ese espacio o esa conversación también en un momento oportuno. Sí. No es en cualquier momento en que nos sentamos a hablar, ¿verdad? Porque también entonces interfieren, según vos me decís, aspectos emocionales. O sea, ¿cómo nos estamos sintiendo en este momento? ¿Será el momento adecuado para sentarnos? Y me encanta eso, Rebeca, porque si no, el diálogo no va a funcionar. O sea, entonces tenemos que estar los dos entendiendo con toda la naturalidad como lo estamos conversando ahorita nosotros. O sea, de esa manera tan natural, tan espontánea, poder comunicar y decir, mira, es que en este momento, por la última compra que hice, estoy un poco asfixiado. Claro. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué mejor que tu pareja de verdad para poder conversar estos temas?
que al final de cuentas, bien dicen, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces, o sea, y al final se vuelven un apoyo mutuo. Entonces yo creo que es muy, muy relevante que lo conversemos de manera natural, pero sí, buscando el espacio. Por eso hay que agendarlo. Y ojalá, si en tu casa tienes el espacio para poderlo hacer de manera tranquila, enfocada, excelente. Si no, busca otro lugar. Y que esa reunión mensual, porque la periodicidad también es muy relevante, por lo menos una vez al mes deberíamos de tener esta sesión de dinero en la cual hablar así, de la manera como tal vez uno habla en el trabajo, un poquito más formal, pero abierto. O sea, que también no empecemos con, no me gusta la palabra, pero un tema de manipular, es que es que pobre de mí, que no se trata de eso. Aquí no se trata de victimizarse, ¿verdad? Que es que a uno no le alcanza, sino empezar a ser responsable, porque creo que eso es fundamental. Cuando hablamos de finanzas en parejas, todo también debe empezar por las finanzas personales. Y uno tiene que ser responsable de eso, porque no se vale que usted llegue a un acuerdo con su pareja de tal vez no hacer inversiones tan relevantes, o que si cuando hay una inversión relevante, un gasto relevante, conversarlo, y de un momento a otro en esa sesión de dinero, usted decir, bueno, es que mira, es que tomé la decisión de cambiar el carro, ya di la prima. No, o le presté a un hermano porque me pidió que le prestara, Así ¿verdad? es. Que ya viene el tema de ocultar información también, que ahorita vamos a hablar de eso, Diego, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, y hay que ser sinceros, como vos decís, empieza por uno, ¿verdad? Yo necesito tener primero estabilidad financiera, claro, mis finanzas sanas, pero también en una pareja muchas veces uno es un poquito más ahorrador que el otro, tal vez se le facilita un poquito el tema de administrar, tal vez el otro es más gastón. ¿Qué le recomiendas a la gente cuando pasa esto en una pareja? Porque primero, también, claro, no, y es muy a menudo. Primero, entender esas diferencias. Porque recordemos que los seres humanos somos de hábitos. Y los hábitos llevamos posiblemente muchísimo tiempo arrastrándolos. Y crear un hábito cuesta muchísimo. O sea, de verdad, cuando uno, digamos, ve literatura de cómo sustituir un hábito, un mal hábito, entre comillas, por otro hábito, realmente requiere muchísimo tiempo. Y normalmente lo que se busca es lo que te acabo de decir. Ni siquiera es eliminar un hábito, es cambiarlo por otro. Es sustituirlo por otro menos malo, diríamos, ¿verdad? Pero sí, entonces, digamos, primero entender eso. Luego, que no se convierta en un tema de discusión permanente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también suele pasar eso, ¿verdad? Que, mira, es que yo te he dicho, es que ya lo hablamos, y es que vos no entendés, entonces no va a funcionar. Entonces, creo que ahí es donde también las dos partes tenemos que ser conscientes. Primero, la parte que ocupa mejorar algo, tener la responsabilidad y seriedad de que tienen que hacer los cambios. Y la otra parte, entender que eso es un proceso, que no es porque en una reunión acordaron que ibas a ser más cuidadoso con los dineros, que ya el día de mañana ibas a convertirte en la persona más brillante gestionando el dinero. No, eso no sucede así. Por eso requiere tiempo y requiere conversación. Por eso es muy, muy relevante siempre ir fortaleciendo la comunicación en todos los aspectos. Porque si yo tengo una muy buena comunicación con mi pareja de cualquier tema, la comunicación financiera también va a fluir bastante bien. Entonces, por eso es muy importante. Si yo no tengo una muy buena comunicación con mi pareja de nada, difícilmente voy a tener una buena comunicación en la parte financiera, cuando ya sabemos que es un tema todavía más complicado. Claro, y es que imagínate, si a veces nos cuesta a nosotros desarrollar el hábito, o quizá, como vos decís, sustituirlo por uno que sea tal vez más sano o más responsable, claro, porque también la educación financiera, hay que ser sinceros, no nos enseñan desde pequeños, entonces no es algo que ya traigamos. Entonces es importante también entender que si a nosotros mismos nos cuesta cambiar, no podemos esperar a que la otra persona cambie tan rápido, porque a veces queremos cambiarla, ¿verdad? Y no se trata de eso. ¿Y sabes qué es donde está tal vez ahí el secreto? Te decía ahora que son hábitos, y muchos son hábitos aprendidos. ¿De dónde nosotros de niños aprendimos los hábitos? De nuestro círculo cercano. Claro. De ver cómo nuestros papás, bueno, mamá, papás, tías, abuelitas, con las personas con las que nos criamos, se relacionaban con el dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tuve la posibilidad de crearme ese hábito viendo un ejemplo, bueno, si yo estoy en vida en pareja y veo que mi pareja tiene estos hábitos, posiblemente en el tiempo también los aprenda.
Entonces, ves qué interesante, simplemente es eso, o sea, al final de cuentas, no podemos juzgar a la otra persona de la manera como se relacionó con el dinero, porque eso fue su entorno. Yo tuve tal vez la posibilidad de mezclarme en otro entorno, insisto, aquí no es bueno ni malo, simplemente son historias de vida totalmente diferentes. Pero bueno, yo con mi ejemplo, con mis hábitos, puedo contagiarlo, que puedo contagiar para que la persona diga, vea, mira qué interesante, cuando mi pareja vea que yo voy logrando ciertas cosas, o que he logrado ciertas cosas, si es una persona con interés de superación y digamos y de mejora, va a decir, bueno, ¿cómo lo hiciste? Y ahí es donde justamente es donde la magia empieza a suceder, donde la pareja justamente no es por un tema de que yo te voy a imponer, sino que es un tema de convicción, donde yo te decir, mira Rebeca, contame, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces? Porque yo gano más que vos ahorita y veo que a vos te rinde más el dinero. Entonces, ese grado de conciencia y ese grado de convicción y ese grado de tener interés por parte de la pareja, pues sin duda va a generar cambios todavía más positivos. Claro, claro. ¿Vos qué recomendás, Diego, a las personas que nos están viendo? ¿Cuentas separadas? ¿Cuentas juntas? ¿Cuentas mixtas? ¿Qué le recomendás a la gente? Y también bajo la experiencia de todo ese coach financiero que has brindado y que realmente funcione. ¿Existe una fórmula mágica que vos digas? Fórmula mágica no existe. Y te voy a explicar por qué. Porque normalmente los que nos dedicamos a esto siempre decimos, bueno, primero es importante que cada una de las dos personas como seres individuales busque su realización financiera personal. O sea, es fundamental. Pero también se habla mucho, bueno, ok, ¿cuál es nuestro proyecto de vida para lograr esa realización financiera en pareja? Y para eso se da el tema de la famosa cuenta compartida, la cual a mí realmente lo veo como una herramienta positiva, pero ¿sabes qué? Si nosotros no hemos logrado alcanzar el grado de madurez y hemos tenido estos acuerdos previos y hemos definido cuál es nuestro proyecto de vida y qué es lo que queremos hacer, esas famosas cuentas compartidas se vuelven un problema. ¿Por qué? Porque va a la olla común en la cual yo estoy aportando, la pareja está aportando y de un momento a otro uno de los dos empieza a gastar y empieza a gastar de esa cuenta y empieza a gastar en cosas desmedidas y empieza a gastar en cosas que no se han hecho de mutuo acuerdo. Entonces empiezan los problemas, porque ahí no solo estás, ¿cómo se llama?, incumpliendo un acuerdo al que hemos llegado, sino que le estás metiendo mano a mi dinero, porque en esa olla yo puse dinero también. Entonces, por eso, antes de utilizar esas cuentas compartidas, tenemos que lograr toda esa conceptualización previa, esos acuerdos, y ya cuando sintamos un grado de madurez, que ya digamos, sí, de verdad, si este es el acuerdo, lo vamos a cumplir. Busquemos todas las herramientas de los productos financieros que se ofrecen, porque gracias a Dios, de verdad, hoy en día las entidades financieras ofrecen una variedad de productos financieros que permiten justamente eso, la materialización de sueños, de proyectos, para lo que usted quiera. Están las entidades financieras. Si usted quiere un ahorro futuro, si usted quiere un ahorro para una casa, si usted quiere un ahorro para un vehículo, están. Entonces, de eso se trata. Primero, tener esa claridad, entender que ya existe esa madurez, entonces sí. Que el punto siguiente sea, abramos esa cuenta en pareja y empecemos a construir nuestro futuro juntos. Claro, Diego. Y además de que también pues, un montón de herramientas financieras nos ayudan a hacer algo que no nos han enseñado, a administrar nuestro dinero, como por ejemplo los sobres electrónicos. Nos ayudan a reservar, ¿verdad?, diferentes montos para diferentes fines, entonces nos facilitan las cuentas de ahorro programadas que nos permiten cumplir sueños, que crear un fondo de ahorro para emergencias, ¿verdad?, como vos decís, esos productos financieros, y que hay que soltar tal vez ese miedo que uno tiene a veces de acercarse a las entidades, porque realmente ofrecemos productos que a la gente les permiten mejorar, ¿verdad? Así es. Diego, ya quisiéramos conversar con vos, ¿verdad? Todo aquí 3 horas seguidas, pero vos, decinos tal vez como para ir terminando, las personas antes de tomar la decisión de unir sus vidas, ¿qué decisiones financieras tienen que tomar? Tener la capacidad, la humildad y la transparencia de poder generar esos diálogos financieros con mi pareja. Al final de cuentas, insisto, o sea, va a ser algo que sí o sí nos va a impactar en el futuro de los dos. Luego de eso, tener la capacidad también de ver, bueno, si hay algún aspecto de mejorar, o más bien de tener la apertura de acompañar a la pareja que mejore.
porque aquí uno no sabe en cuál de las dos posiciones va a estar, si en aquella persona que requiere acompañamiento o en aquella persona que va a brindar acompañamiento. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque puede ser que yo me las crea, que me las sé todas a nivel financiero, que he sido una persona súper, que tiene una relación con el dinero extraordinaria, y cuando me topo con mi pareja, pues me lleva años luz, sí. Y puede suceder. Entonces es tener como esa humildad y realmente hablarlo de una manera cotidiana, de una manera natural, de una manera no emocional, como lo vimos, y principalmente fomentar esos diálogos de dinero, respetar los acuerdos a los que se lleguen, que sean acuerdos realizables. Aquí no se trata, insisto, de querer transformar a la otra persona en sus hábitos de la noche a la mañana. Eso no existe, pero sí por lo menos ir marcando la ruta, y para eso no solo se trata de, como lo mencioné al inicio, de pasar en la capa básica, que es hablar sobre cuánto gano, cuánto debo, cuánto gasto, cuál es el presupuesto, sino también en ver en la parte emocional, de ver cómo el dinero a mí me produce o temor a quedarme sin dinero, o si me da una sensación de poder, o si me da una sensación de ansiedad, y luego lo más relevante es hacer ese vínculo y trascender a la parte de mi proyecto de vida. Sí. ¿Cuál va a ser mi proyecto de vida junto a mi pareja? Sí, bueno, súper relevante todo lo que nos has conversado, Diego. Te doy 10 segundos para que nos digas 3 tips para todas, porque me estás hablando de antes de comprometernos con una persona, ¿verdad? O formalizar nuestra vida, pero las familias que ya están, las parejas que ya están establecidas, 3 tips para esas personas que ya están consolidadas con su pareja, que ya viven juntos, ¿verdad? Que también es importante. El primero de ellos es, como dicen, hacer un borrón cuenta nueva. Es decir, no tengamos como esas cargas de decir, pucha, estamos asfixiados. No, tratemos de tener un diálogo, de decir como que vamos a empezar nuevamente y que el inicio sea nuestra situación actual. Ese es el primer tip. La otra recomendación tiene que ver es que, bueno, entender que tal vez nos hemos equivocado, pero no sentirnos culpables y no pensar que no podemos generar cambios. Y el tercero, buscar el apoyo de las entidades financieras, de los asesores, para aprovechar todos los instrumentos financieros que el mercado nos ofrece para poder cumplir esos objetivos. Realmente, si nosotros queremos materializarlos, pues tenemos que aprovechar lo que ya el mercado nos está ofreciendo. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy, y también pues a las personas que nos siguen, donde pueden también buscarte, porque es importante tener todo esa red de apoyo, ¿verdad? Consejos, tips que son fundamentales en esta época. No, muchísimas gracias nuevamente, Rebeca, por el espacio, por poder compartir con tu audiencia. Y bueno, pueden localizarme en Facebook como Diego Benítez Empodérate, o en mi LinkedIn como Diego Benítez. Excelente, entonces ahí te vamos a estar buscando, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos, y recuerde eso también, que el amor se construye a través de transparencia, a través de respeto, y a través de también, por supuesto, educación financiera. La mejor inversión también es crecimiento mutuo. Nos vemos la próxima.